Bienvenidos a un nuevo episodio de Alma Pura Project. Antes que todo te quiero recordar que te suscribas, que le des like y que me comentes, porque todo eso me puede ayudar a que más personas me conozcan, a que más personas puedan escucharme. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio. Este episodio me lo han pedido un montón. Es la experiencia que tuve en Bali en mi profesorado de yoga. Esto lo hice hace más de 1 año y medio y fue una experiencia para mí que me revolucionó todo mis creencias, todo lo que yo pensaba que quería en la vida. Y me redirigió hacia un camino que, me está encantando. Todavía no es que me sé todas las respuestas y que tengo todas las respuestas, pero sí siento que estoy en el camino correcto. Y desde el momento en que fui a ese profesorado en Bali, fue como que todo cambió. Contar un poco mi experiencia, cómo fue, cómo tomé la decisión de ir. Quiero darte los detalles que, básicamente solo lo saben pues mis conocidos, personas más cercanas. Entonces, quiero que me acompañes en este episodio. Te voy a estar adjuntando imágenes de todo el proceso, ¿ok? Comenzamos en cómo se llama la escuela donde lo hice. La escuela donde lo hice se llama House of Om. Es una escuela muy reconocida en Bali, Indonesia. Específicamente tienen, creo que 3 sedes en Bali. Y yo la hice en una en Ubud, que se llama The Mansion, que es como la principal, es como la más grande de Ubud en Indonesia. Conseguí esta escuela. Esta escuela la conseguí un día que yo tomé la decisión de que quería hacer un profesorado de yoga para conocer más sobre el yoga y cómo saber la filosofía y qué estaba detrás de esa práctica que tanto me había enganchado. Recuerdo claramente que empecé en la búsqueda en Barcelona, porque yo vivía en Barcelona en ese momento, y empecé como a buscar para ver cuáles eran los precios, ¿no? Nunca busqué en Bali. Bali era uno de los sitios que yo tenía como en mi checklist, que yo deseaba demasiado ir, pero la verdad es que no se me vino de primeras a mi mente. Yo creo que parte de esto lo conté un poco en mi primer video de cómo conecté con mi propósito. Pues yo empecé en la búsqueda hasta que me di cuenta que los precios eran bastante similares en Bali como en Barcelona. Entonces yo lo que pensaba era, para irme a hacer una formación en Barcelona, que la voy a hacer los fines de semana, no voy a desconectar de mi rutina, no voy a desconectar de mi día a día. Yo creo que lo ideal es que me vaya a la otra parte del mundo. Ese fue mi pensamiento lógico, ¿ok? Lo más lógico, irme a la otra parte del mundo sola, 20 y pico de horas de viaje sola, solo para conectar con mi alma. Fue la mejor decisión que pude tomar, en verdad. No me arrepiento de nada, y si las personas se lo están pensando, si tú estás viendo este video es porque probablemente te lo estás pensando, hazlo, porque es una experiencia que te va a cambiar la vida. Da igual si no vas a ser profesora de yoga después, pero toda la experiencia como tal te va a cambiar totalmente y vas a ser una persona renovada. No sé cómo son los precios ahora, pero en Barcelona los precios rondaban entre 1.800, 1.700 o 1.900, y en Bali eran como 2.100, una cosa así. O sea, la diferencia eran 300, 400 euros como mucho. Y lo que ofrecían allá era mucho más superior, porque te estaban ofreciendo hospedaje, 3 comidas, más toda la formación y todo lo que necesitaras de esa formación, los libros, etc. Entonces para mí era como, lógicamente lo voy a ir a hacer en otro lugar, porque en Barcelona solo me ofrecían las clases y ya por el mismo precio o 300 euros menos. Entonces en mi cabeza era, ok, tengo que invertir el pasaje, que es costoso, pero sin embargo Bali es un lugar que yo quería ir demasiado, y aparte me quedé días después de la formación para disfrutar de la isla, y fue lo mejor que pude hacer. De hecho, ya yo volví una segunda vez este año a Bali, porque esa isla a mí me enamoró totalmente, y volveré, manifiesto aquí en este video, volveré y voy a vivir mínimo 3 meses en ese país y en esa isla, porque wow. Yo, a todo el mundo que me lo diga, si tienes un teletrabajo, vete ya, no sé qué estás haciendo aquí. El proceso de la matriculación tenías que dar como una inicial
y luego tenías que pagarlo en 2 cuotas. Pero si lo pagabas de contado, ellos te daban como un porcentaje de descuento. Entonces yo opté por pagar de contado y así podía tener este descuento. Me tardó demasiado que yo estaba en el trabajo cuando lo iba a reservar y tal. Y claro, yo todavía no lo podía reservar porque yo necesitaba pedir las vacaciones en mi trabajo. Y en las vacaciones pues era enero. Acababa de venir de las vacaciones de diciembre, que me fui a Venezuela. Y claro, llegué en enero a pedir unas vacaciones en agosto y prácticamente como el de recursos humanos que se encargaba de todo esto, me dijo como que, pero no entiendo, ¿tú vas a pedir otra vez vacaciones? Y yo como que sí. Entonces me tardaron muchísimo en dar la respuesta de las vacaciones hasta que al fin me las aprobaron. Pero cuando me las aprobaron había aumentado como 100 euros más la formación y... O sea, no había aumentado, sino que las habitaciones compartidas se habían acabado y me tocó como que un pricing más alto. Y me acuerdo claramente que mi compañera de trabajo, Katy, love you si ves esto, me dijo como que, mira Indira, porque yo no lo iba a hacer, o sea, yo que no, es que ya se estaba pasando de por sí antes ya se pasaba de mi presupuesto, era un esfuerzo enorme que iba a hacer. Katy me dijo, mira, el dinero va y viene, pero las experiencias no. Así que compra esa vaina. Y gracias Katy. Yo me lo compré porque yo en verdad estaba pensando no hacerlo por esa diferencia. Hice la reserva, todo bien, compré mis vuelos a Bali, hice como una escala en Abu Dhabi y me fui con la aerolínea Emirates. Y luego viajé este año con Qatar. Las dos son buenas. Emirates es un poquito como superior, pero las dos son buenas en general. Las recomiendo. Llegas a Bali, esto es un país totalmente pues que hablan otro idioma, entonces sí o sí tienes que manejar el inglés. De hecho, la formación es en inglés. Si no sabes inglés, no va a ser una formación que vas a poder aprovechar porque literalmente es gente internacional y todo lo hacen a través del inglés. Entonces es importante que sepas inglés si quieres hacer esta formación en Bali. Eso no lo dije al inicio. Cuando llegas a Bali, pues hay muchas opciones para agarrar como un taxi o un transfer que te lleve a Ubud, que es como la capital espiritual de Bali, o sea, es como la parte más espiritual de Bali, donde hay más vegetación y tal, y la más popular, una de las más populares. Cuando llegas al aeropuerto tienes varias opciones. Yo lo hice por Booking, reservé como mi taxi por Booking y en verdad un trayecto como de 3 horas me costó 15 euros, o sea, súper barato. Luego también la escuela te facilita un PDF con números de teléfonos de taxistas, etcétera, etcétera, pero en verdad eran más costosos que como yo lo reservé por Booking y en verdad con Booking lo puedes reservar sin problema y te va a salir la mitad de lo que te sale en los PDFs que te envían. Básicamente ellos tienen que ganar algo, ¿no? O sea, me imagino que trabajan con empresas que ganan comisiones. Luego, cuando recién llegamos ahí, pues me llevaron al hotel, a The Mansion, y pues dejé todas mis maletas en la habitación, como que me ubicaron en donde yo iba a estar. Y ese día era también como el welcome party, o sea, como que te daban la bienvenida, nos recibieron con una mandala espectacular de pétalos de flores, nos dieron como todo el instrumental que íbamos a utilizar, los cuadernos, todas las guías de las asanas y todo esto. Y fue una ceremonia muy bonita, pero sí me da mucha risa que cuando fue el primer día, claro, todo el mundo estaba como súper incómodo. O sea, tú notas la vibra de cuando estás iniciando algo que todos están como temerosos, como que, ay, ¿quiénes son estos? Y como, ¿sabes? Como que la gente no sabe cómo actuar, literalmente el primer día de colegio. Y luego, o sea, el último día es como, wow, todos parecíamos hermanos y estábamos... lloramos mares despidiéndonos, bueno, fue súper duro. Contar un poco cómo lucían las clases y cómo era como un día entero en la formación. Básicamente nos levantábamos a las 5:30 de la mañana, tenías que dormirte siempre temprano porque te levantabas a las 5:30 todos los días. Hacíamos como un cleaning nose, o sea, como te limpiabas la nariz con un aparatito que ellos te daban y te hacían como todo un ejercicio en el Kapalbhati, creo que se llamaba, perdón, los entendidos, pero no me acuerdo muy bien cómo era que se llamaba. Y tenías luego que expulsar como los restos de líquido que quedaran en tus fosas nasales. Luego de eso te ibas a la sala y luego en la sala todavía no había amanecido. Durante el amanecer pues hacíamos como meditaciones, a veces hacíamos
trata acá, que es como quedarte viendo a un solo punto. Nos ponían unas velitas y teníamos que ver como el punto de la vela sin parpadear lo más posible, obviamente. Un montón de actividades de meditaciones para conectar como y estar en silencio. Importante, siempre era prohibido hablar desde que te levantabas de la cama hasta después del desayuno. Y eso me encantaba porque yo soy una persona que soy muy sociable, pero hay momentos en que yo soy como un poquito reservada y me gusta estar como, sí, en silencio. Y a veces puedo quedar como que soy un poco amargada por eso, porque pongo mi cara y me quedo callada, pero esto me encantaba porque era obligatorio el silencio, no podías hablar. Entonces tú desayunabas en silencio. Y yo lo que hacía era que no utilizaba el teléfono tampoco. Yo hacía como detox, no solo de hablar, sino también de las redes y del WhatsApp y de todo esto, porque me parecía como, ¿para qué quiero silencio externo si por dentro estoy raca, no? Entonces yo también lo hacía con el móvil. No es obligatorio lo del móvil, pero sí lo recomiendo un montón. Quiero hablar también, ahora que estamos con lo del silencio, tenías la oportunidad de hacer 24 horas de silencio o más, lo que tú quisieras. Yo lo hice durante 24 horas y literalmente me sentí como en la película de Comer, Rezar, Amar, que la tipa se estaba volviendo loca, así que quería hablar. Bueno, yo me sentí así. Pero lo más curioso de haber hecho como el Silence Day es que en verdad, wow, la cantidad de pensamientos y de cosas que no escuchamos en el día a día por estar distraídos con el teléfono, hablando con la gente, leyéndote un libro. Es que ni siquiera eso lo hice. O sea, como que mi profesor de meditación me dijo, si tú quieres hacer un verdadero Silence Day, ni siquiera leas, no hagas nada que tu mente se distraiga. Entonces yo ese día como que miraba el cielo, miraba las flores, o sea, me di cuenta de una cantidad de cosas que como pasaba desapercibidas en los días anteriores, porque esto lo hice como en la segunda semana, y fue wow. Lo recomiendo muchísimo porque es como el ambiente más seguro donde lo puedes hacer, porque como todo el mundo está en la misma vibra, pues nadie te va a juzgar, nadie te va a nada. De hecho, el día que yo lo hice, lo hicieron como 4 personas más y fue muy interesante la clase. El profesor se nos acercó y se nos quedaba así como viendo y nos comunicábamos a través de la mirada. Fue muy, muy hermoso. Ese es uno de los highlights de esto. Bueno, les continúo contando el día. Luego de esto, silencio y esta meditación, hacíamos nuestra práctica de yoga diaria, sea vinyasa, ashtanga o hatha, cualquiera que tocara en esa semana. Y luego de eso, Elías Alberto. Estoy bien. No, que me desconcentra. Ahora voy a tener que cortar el video. Como si no estuviera. No, Elías, me da vergüenza. Después de hacer esta práctica de meditación, trataka, lo que sea que tocara, hacíamos nuestras prácticas de yoga normal que tocara en la semana. Podría ser, una semana fue vinyasa, otra semana fue hatha y otra semana fue ashtanga. Tocaba nuestra práctica personal, quien la quisiera hacer la hacía, quien se quisiera quedar como en postura meditativa o descansar, pues también lo podía hacer, sobre todo en la tercera semana que ya estábamos full cansados. Hubo una que otra clase en ashtanga que yo no hice porque ashtanga tampoco me gusta tanto y no sé. Entonces básicamente me quedaba en postura del niño o me quedaba en postura meditativa, en silencio, sin interrumpir a los demás. Luego de hacer tu self-practice, te ibas al desayuno y las comidas eran divinas. O sea, cuando les digo divinas es que en verdad quisiera tener el recetario porque buenísimo. Cosas eran gluten free, todo era vegano, espectacular, en verdad. Esa dieta a mí me ayudó muchísimo porque yo estaba teniendo muchos problemas de acné en ese momento y siento que esa alimentación antiinflamatoria me ayudó un montón a mejorarme de mi acné. De hecho, lo verán en las imágenes que maybe se nota un poco porque estaba como súper brotada. Pero a la medida que pasaron los días y las semanas me fui sintiendo mucho mejor y después de eso me he sentido mucho mejor porque he copiado muchas cosas de la alimentación de la formación. Digamos, o clase de anatomía o clase de filosofía, alguna de estas. Y luego nos íbamos a un break que nos dejaban como 20 minutos si tú querías estar en la piscina o querías hacer lo que sea. Luego volvías y estábamos otro rato haciendo alguna clase de alignment, todas las asanas y todas las posturas. Entonces como que nos iban explicando todas las posturas correctas, cómo corregir a los alumnos. Ya esto es como la parte más teórica, ¿no? de la formación. Y luego nos íbamos a almorzar
cuando regresábamos a almorzar también teníamos alguna otra clase, iban variando, a veces eran shops de invertida, a veces eran, había uno que me encantaba que era Active Meditation, que es como meditación activa, y esa me encantaba, ese profesor, wow. Y no me acuerdo de su nombre, qué fuerte. Era que me encantó. Era de mis favoritas, hicimos como 3. Y era como, básicamente como meditar activamente. O sea, literalmente bailábamos, brincábamos. Mira, yo amé. Esa fue de mis favoritas y de mis highlights. Tuve unos profesores muy, muy, muy especiales. Su gato, mi profesor de filosofía y mi profesora de anatomía era Unin, que también buenísima. Profesora guía que se llamaba Neja. Me encanta Neja. Y Alberto, que era nuestro profesor como de alignment. Todos demasiado lindos, demasiado dedicados, en verdad súper bien. Ahora les quiero hablar un poco como en la experiencia que tuve con mis compañeros y eso fue wow. Fue como encontrar mi comunidad. Nuestra comunidad se llamaba Hanuman. En verdad mi comunidad fue increíble, sobre todo porque estábamos 3 grupos en ese mismo hotel, separados. Y hubo un día que nos juntamos porque hicimos como esto que te metes en el hielo y tal, y nos juntamos los 3 grupos y me pude dar cuenta de la conexión que teníamos mi grupo y yo. O sea, era muy diferente la conexión de los otros grupos estaban más como modo postureo, o sea, como para la foto y ya, no estaban tan unidos, pero nuestro grupo Hanuman, oh my god, estábamos brincando, saltando, o sea, nos hacíamos bromas los unos con los otros, nos apoyábamos cuando se metía uno al hielo, era como, dale, tú puedes, dale, nos dábamos ánimo. En verdad, mi grupo creo que fue el mejor y no puedo haber pedido un mejor grupo. Conectamos muchísimo y me ayudó a entender como el sentido de comunidad y darme cuenta de que sí hay que tener individualismo y hay que pensar en nosotros mismos, pero también somos unos seres de comunidad y que necesitamos estar pues con más personas, y si son personas que piensan igual que tú o bueno, similar, porque nunca nadie va a pensar igual, pero si piensan similar que tú y están en lo mismo que tú, wow, superior. Lo repetiría 1300 veces. De hecho, estaba buscando hace poco como si podía hacer algún otro, pero básicamente tienen 200 horas, que fue el que hice yo. Tienen el de 300 horas, ese también está chévere. Me gustaría probar maybe en India, porque tienen 2 sedes en India que también se ven súper interesantes, y acaban de abrir uno en Tailandia también. Ahí conocimos al dueño de la empresa, que es un crack del marketing y un crack de la espiritualidad también. Lo conocimos en una full moon party que nos regalaron la entrada por ser integrantes de House of Om, y wow, esa fiesta fue buenísima, porque fue una fiesta donde había un fuego, donde empezamos a bailar, había tambores, bueno, o sea, fue espectacular. Yo darles como unos tips rápidos para llevar cosas en la maleta para Bali. Te recomiendo que por favor... espero que te haya servido todo lo que te dije y los tips que te di, y hazme saber si en algún momento te piensas hacer esta formación. Te puedo mandar como el enlace de todo y de toda la información, y te puedo dar información más detallada que quieras saber. Gracias por estar aquí, un video más. No olvides suscribirte y darme like para que me apoyes, y que tengas un hermoso día. Namaste.